Es normal. Él quiere hacerte normal. ¿Estás listo? Bueno, mi invitado se llama Art Thomas y como puedes ver, tiene 30 años. Es una gran edad. Es cuando el Mesías comenzó. De hecho, es cuando yo fui llamado al ministerio, cuando tenía 30 años de edad. Es buen tiempo. Pero Art, nunca hice lo que tú haces. Lo haré, pero nunca hice lo que haces. Acabas de volver de Uganda. Ahora háblame de las reuniones. ¿Cuántas tuviste donde todos fueron sanados? De las 10 reuniones que tuvimos, en 5 de ellas vimos un 100% de resultados. ¿Sabes algo? Cuando hablo con él, veo que cree que esto es normal. ¿Sabes que eso no es normal, Art? Ahora lo es. ¿Tú crees que todos los que nos ven pueden hacer lo que tú haces o solo tú tienes un don especial? No. Jesús dijo en Marcos 16, estas señales acompañarán a los que creen. Es lo único para calificar. No dice si tienes tantos años, si tienes credenciales, si tienes suficiente experiencia o frutos del Espíritu. Dijo si crees. Y tenemos a personas en muchas de esas reuniones. Tengo a alguien que acaba de ser salvado. En general tomo a uno de los niños. Acaban de invitar a Jesús a su corazón. Vienen y le muestran a todos cómo ministrar sanidad. Sí. ¿En verdad son sanados? Siempre funciona. ¿Siempre? Me gusta siempre. ¿Qué hay de ti? Bueno, voy a llevarte al 2003 y... ¿Tuviste una visitación de un ángel? ¿Qué pasó? Sí, estaba trabajando con una nueva iglesia y estábamos orando y yo quería una vida de milagros desesperadamente. Así que lo que hice fue orar. Dios, ¿harías esto posible? Y mientras yo estaba buscando milagros, ese ángel se me apareció y lo vi en mi espíritu. No fue con mis ojos físicos, pero me dijo... lo único necesario para una vida de milagros es la presencia de Dios. Deja de buscar los milagros y solo búscalo a Él. Y aprendí a tiempo que no era siquiera buscar su presencia, porque Él siempre está aquí. Sí, bueno, pero yo veo cuando oras que eres tan casual como ahora. ¿Por qué no te emocionas un poco? Eso es. Sí, bueno, no es necesario. Primera de Juan 5. Más. Sí. Primera de Juan dice, la unción que recibiste mora en ti. No dice que mora en ti si tienes el pensamiento correcto o si... Ya me estás provocando a celos, pero sabes, es el llamado de los gentiles provocarle celos a los judíos. ¡Háganlo más! ¡Ese es su llamado, gentiles! Sí, estábamos en una reunión de oración de hombres con un pequeño grupo del que era parte. Y al estar orando, lo mejor que puedo llamarlo es un trance, como el que Pedro tuvo cuando estaba viendo que los gentiles serían salvados. Y durante ese tiempo era como si estuviera caminando en el bosque. Había unos bosques hermosos que nunca antes había visto. Todo era frondoso y verde. Y aunque era un follaje espeso de hojas sobre mi cabeza, todo era brillante y vibrante. Y luego me di cuenta de que Jesús iba caminando a mi lado. Y me llevó sobre la base de ese árbol y quitó el césped como si estuviera recién puesto. Pasó los dedos por esa tierra rica y dijo, mira, todo en el reino de mi Padre está lleno de vida. Y yo dije, ¿a qué te refieres? ¿El suelo está vivo? Él dijo, no. No dije que está vivo, dije que está lleno de vida. Todo en el reino de mi Padre está lleno de vida. De hecho, como ciudadano de este reino, tú también estás lleno de vida. Eres portador de vida y estás lleno de ella. Y me di cuenta de que en Juan 5 Jesús dijo, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo da vida a quien Él elige. Y solía creer que ese verso era solo sobre Jesús, pero me di cuenta de que justo detrás de él decía que el Hijo no hace nada solo, Él solo hace lo que ve al Padre hacer, que también es cierto para mí. No puedo hacer nada por mí mismo, solo puedo hacer lo que Él hace. Por eso eres casi como un observador que lees lo que Dios hace en la Biblia y tú haces lo que Él hace. Si Él lo dice, es cierto. Es imposible que Dios mienta. Te diré algo. Tú tienes fe como de niño. ¿Alguien te había dicho eso? ¡Nunca crezcas! Te creo. De acuerdo, te lo ordeno. ¡Nunca crezcas! Está bien. Sí. ¿Viste un video con Todd White? Vi un video en YouTube. Vi a Todd White ahí y dijo... Marcos 16, verso 17 y 18 dice... Estas señales acompañarán a los que creen y las enlista. Y dijo... Eso significa que si esas señales no te acompañan, debe haber algo malo con tu creencia. Yo era un joven pastor, tenía credenciales en una denominación pentecostal. Estoy seguro de que mis creencias son perfectas, ¿no? No puedes decirme que mis creencias están mal, eso me molestó en realidad. Y para desacreditar a Todd comencé a investigar. Hice a un lado todos los libros que había leído y los podcasts que había escuchado.
Por 3 meses estudié solo los 4 evangelios, el libro de Hechos, y personas que estaban haciendo o habían hecho cosas como John Lake, Smith Wigglesworth y aún los contemporáneos. Y cuando vi el rasgo común entre todos ellos, que era que todos creían que siempre era la voluntad de Dios sanar, y ellos creían que Jesús pagó el precio de ello con su propia sangre, no pagaría por algo que no quería. Eso es lo que me lanzó al borde, y decidí, muy bien, creo esto, voy a hacerlo. Primer milagro. Sí. Háblame de él. Bueno, llegué a esa conclusión 3 meses después. Me levanté en el grupo de jóvenes y prediqué. Dios quiere sanar y quiere usarte. Y aún no había impuesto mano sobre nadie que sanara, pero prediqué con denuedo. Y esos chicos se dividieron en grupos y ellos imponían manos unos a otros y ministraban sanidad. Yo me quedé atrás porque aún no creía en realidad que Dios iba a usarme, aunque había predicado con tal denuedo. Y había un interno en nuestra iglesia llamado Josh que tenía una infección en el oído y unos chicos de secundaria oraron por él. Y vino a mí y dijo, pastor, me siento muy mal. Ellos oraron por mí y nada pasó. ¿Qué debo hacer? Según vi en YouTube dije, diles que te ministren de nuevo. No sabía nada. Así que volvió, ellos le impusieron manos de nuevo y esta vez los chicos de secundaria vinieron a mí. Pastor, ya intentamos todo, ¿qué hacemos? Y de nuevo, no pensé que pudiera hacer nada. Solo intentaba ser un pastor de jóvenes listo que pensó en algo que no habían hecho. Así que dije, ¿qué hicieron? Le impusimos manos y dijimos que sanara en el nombre de Jesús. Oramos por él, le pedimos a Dios que lo hiciera y nada funcionó. Dije, ¿no intentaron esto? Caminé hacia él y metí mi dedo en su oído. Y dije, ábrete, como broma. Y el interno dijo, ¡ay, por Dios, eso funcionó! Y claro que dije lo mismo. Estaba más sorprendido que ellos. Esto es algo de lo que hablo mucho en mi ministerio. El cómo lidiar con el proceso de que al ir creciendo en la fe necesitamos hacer milagros como Jesús. Y eso es una lucha a veces, pero lo que hago es decir, si voy a ver exitosamente una sanidad aquí, no ando por ahí tomando la gloria por ello, le pertenece a Jesús, así que se la doy a él. Estaría mal de mi parte también sufrir la carga de eso. ¡Muere! Me rompe el corazón. Lo primero que haces... Es peor que eso. Lo primero que haces es pedir la resurrección. Jesús ordenó que resucitaran a los muertos. Mateo 18. Si no resucitas, es un proceso a través de eso, pero dejas que te motive para el futuro. Te hace decir, quiero que esto funcione, Jesús. La vida es preciada. Consideras que estas personas son preciadas y siempre funciona para ti y quiero ser como tú lo más que se pueda. ¿Qué tal si, y conozco un caso así, estabas en Uganda y había una mujer con problemas en los ojos y tú oraste por ella y nada pasó? Oraste por ella de nuevo y algo pasó. Las personas se levantaron y se fueron. Sí. Cuéntame de eso. Sí, enseñé a esa congregación cómo ministrar sanidad y dije, quiero demostrarles esto. ¿Cuántos aquí tienen problemas en los ojos? Y creo que 3 o 4 levantaron la mano. Elegí a esa mujer al azar de enfrente y dije, ¿cuál es su problema? Y dijo, puedo ver de lejos, pero no leer. Así que abrí la Biblia y dije, mira esto, ¿puedes leerlo? Y ella dijo, no. Bajé la Biblia, puse las manos en sus ojos. Ojos, ábranse en el nombre de Jesús. Abre la Biblia. ¿Algún cambio? Dijo que no. Hice lo mismo. No tengo que cambiar mis palabras. No busco las palabras mágicas para convencer a Dios. Y lo hice una y otra vez. Pasaron 15 minutos y una mujer se levantó y salió de la iglesia y dije... Me alegro que solo fue una. Lo sé. Creo que tengo que hacer algo ahora. Me giré a la congregación y dije... ¿Jesús pagó para que esta mujer viera? Y como ovejas comenzaron a asentir con la cabeza. ¿Pagó un precio muy alto para que esta mujer vea? Ellos sonrieron y dije, ¿importa si parezco un tonto frente a ustedes mientras apelo a Jesús para que reciba lo que pagó? Y sin una respuesta volví a hacerlo. Los ojos se abren en el nombre de Jesús. ¿Algún cambio? No. Hice esos 5 minutos más hasta que de pronto ella pudo leer las letras grandes. ¿Por qué sigues haciéndolo? La mayoría de las personas cuando oran, yo los veo en la televisión, sana en el nombre de Jesús y antes de que puedas descubrir si estás sano, pasa a la siguiente persona, sé sanado. Tú no trabajas así. No, quiero ver algo verificable. ¿Sabes? Lo que hago es que apunto a la hora y le digo a las personas, en la práctica, a veces vemos milagros pasar al día siguiente o una semana luego o incluso un mes luego, en la práctica. Pero la meta es que quiero ser como Jesús. Y Él sanó a todas las personas el mismo día que les ministró. Y casi todos sanaron de inmediato. Bueno, ¿qué pasó con la mujer? Bueno, comenzó a ver las letras grandes. Me volteé a la congregación y dije, bueno, pueden ver que esto comienza a funcionar, pero voy a volver con ella y seguiré ministrando hasta que tengamos un 100%. Ahora que ven cómo funciona, si necesitan sanidad, vengan al frente. 10 personas se formaron. Le dije al resto de la congregación, ¿saben cómo hacerlo? Son el equipo de oración. Se reunieron y comenzaron a ministrar a esas personas. Volví con la mujer. Los ojos se abren en el nombre de Jesús. Abrí la Biblia y ella sonrió y comenzó a leer todo en voz alta. Y luego ella se fue a sentar y dije, ¿a dónde vas? A sentarme. Y dije, no, ve a orar por alguien.
Ella sonrió y encontró a un hombre por el que nadie estaba orando aún. Y él era un anciano completamente ciego. Él fue el primero que sanó de la fila de personas. Los 10 fueron sanados. Yo solo oré por una. ¿Y tú qué piensas? Hasta donde sabes, Dios sí quiere que todos sanen. ¿Es porque no tenemos suficiente fe que no sanamos? Bueno, Hebreos 1:3 dice que Jesús el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la exacta representación de su ser. Hay 9 escrituras en los Evangelios y en el libro de Hechos que dicen que Jesús los sanó a todos. No hay duda al respecto. Nunca hubo una persona que fuera a verlo y dijera, lo siento, mi padre está construyendo tu carácter, o no, aún no. Todas esas cosas con las que nos topamos en nuestra ideología americana de por qué las personas no son sanadas para estar nosotros más cómodos, siempre funcionó para Jesús. La única vez que intentaron ministrar sanidad en el nombre de Jesús y no funcionó fue cuando los discípulos intentaron echar al espíritu del chico epiléptico y Jesús aún podía hacerlo, e hicieron lo que yo hago. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos hacerlo? Creo que Jesús siempre quiere porque siempre lo hizo, y en segunda es por lo que pagó. Isaías 53 habla sobre la redención. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos sanados. Jesús pagó por eso, él no pagaría por algo que no quería. Y en ese punto le digo a las personas, puedes contestar la mayoría de tus preguntas sobre la voluntad de Dios para sanar al reemplazar la palabra sanar con perdón. Un pecador podría pedir perdón y él respondería no o aún no. O alguna vez diría, lo siento, estoy construyendo tu carácter con este pecado y cuando tengas esto bien en ti te perdonaré. Eso nunca pasaría. ¿Por qué creemos eso sobre la sanidad cuando Él pagó con la misma sangre por eso? De acuerdo. ¿Qué? Tengo que preguntarte esto. ¿Oraste por mí? Y no he sanado. ¿Es mi falta de fe? No, nunca lo adjudico a la persona. Entonces, ¿la falta de fe de quién? Lo adjudico a mí, ¿sabes? Tengo fe en mi esposa, confío en ella implícitamente. Pero si ella me dice, salta del techo, te atraparé. No confío en ella porque conozco las limitaciones de mi esposa, pero lo mejor es que Dios no tiene limitaciones. Las únicas limitaciones que tiene están entre nuestros oídos. Creemos que Él no puede hacer lo que pedimos. Y como ministro tomo la responsabilidad, voy al Señor con ello, lo proceso con Él, pero de nuevo no cargo con el peso. Sé que mi salvación es segura, ya se encargó de eso, pero es fe para ese específico asunto. Algo está equivocado. Y muchas veces me despierta lo que es y me corrige como a un hijo. Y ahí vemos los resultados en el futuro. De acuerdo. Cuando volvamos, yo quiero que Art ore por ti. ¿Te gustaría? Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Asistí a la grabación de un episodio de Sobrenatural la semana pasada. El pastor en general dice, siéntate, siéntate. Año tras año, Sí. tras año. Sí. ¿Eso es necesario? Espero que eso no esté pasando en ningún lado, pero sé que es así, pero no es necesario, no. Jesús envió a las personas incluso antes de que estuvieran listos. Lucas capítulo 9 envió a sus 12, pero antes de que el capítulo se termine, argumentan quién es el mayor. Están orgullosos de sí mismos por callar a alguien más y él dice, no, quien no está en contra está con nosotros. Y ellos querían mandar fuego sobre una ciudad samaritana que no lo recibió a él. Eso es homicidio. Está mal. Pero él, ¿crees que pensará que... Ellos deberían estar sentados los próximos 20 años en la pero iglesia. Lo siguiente que hace en Lucas capítulo 10, envía 72 más. Y en Lucas capítulo 11, uno de ellos dice, Señor, enséñanos a orar. Ni siquiera confían en sus vidas de oración. Les digo a las personas, no esperen hasta ser perfectos para hacer la comisión o nunca la harán. Haz la comisión, Jesús te perfeccionará en el camino. Ahora, Sí. Kenia, 300 niños. Me invitaron a esa escuela. ¿Los niños eran perfectos? No, eran perfectos. De hecho, tal vez un buen número de ellos eran musulmanes. Esto es una parte de Kenia donde eso pasa mucho, y había 300 de ellos. Me invitaron a hablar en esa escuela. Tal vez estaban en tercero o cuarto año en ese grupo de edad. Y les prediqué sobre Jesús. Y al final les dije sobre las personas que había visto en Uganda y que fueron echadas fuera de sus familias por elegir seguir a Jesús. Y dije, no puedo prometerles que si eligen seguirlo, toda su vida va a ser maravillosa, pero puedo prometerles que valdrá la pena. Y dije, si quieren recibir a ese Jesús sabiendo qué les costará, quiero que ahora se paren. Y hasta donde sé, las 300 personas se pararon.
E hicieron la oración de salvación en su propio idioma. Y luego dije, sé que Jesús dice que estas señales acompañarán a los que creen. ¿Les gustaría ver lo que Jesús puede hacer con ustedes ahora que creen? Y les enseñé brevemente sobre sanidad, 3 minutos tal vez. Y dije, si tienes problemas de ojos o de oídos, dolor en tu cuerpo, enfermedad, malestar, y cometí el error de decir una inflamación o un raspón, porque todos los niños se pararon, ¿no? Así que los puse en pares y dije, bueno, impónganse manos y digan, sé sano en el nombre de Jesús, veremos qué pasa. Lo hicieron y algunos de ellos, lo tengo en video, algunos bromearon y algunos lo tomaron en serio. Pero no dije, estas señales acompañarán a los que creen si no están bromeando, ¿no? O si tienen tal edad o algo así. Al final, los calmé y dije, ahora revisen, si sabes que has sanado, el dolor se fue, puedes verlo. Tu piel ha sanado, lo que sea, quiero que te sientes, el resto quédense de pie, los ministraré de nuevo. La mitad del grupo se sentó y lo hicieron de nuevo. La mitad del grupo se sentó, lo hicieron de nuevo. El resto se sentó excepto un niño al frente. Y cuando vi el video luego, nadie oró por él la segunda o la tercera vez. Así que dije, ¿cuál es tu problema? Y dijo, mis ojos, no puedo leer. Puse mis manos en sus ojos. Ábranse en el nombre de Jesús. Abrí la Biblia y él sonrió y comenzó a leer. 300 niños, todos ellos salvados, todos ministrando sanidad 5 minutos más tarde. Solo toqué a uno, no es mi culpa. Jesús hizo el trabajo. De acuerdo. Jesús hace el trabajo ahora, quiero que lo sepas. Cualquiera con problemas de muñeca, si pueden mover las muñecas, si tienes un problema con la cadera, ponte de pie y camina un poco, verás que ya no tienes un problema con la cadera. Art, ¿podrías orar? Por supuesto. Jesús, gracias por los que están viendo ahora, y sé que ya tocaste a algunos mientras estábamos hablando. Así que ahora le hablo a todos los que nos ven. Comiencen a mover algo que no podían mover antes. Intenten hacer algo que no podían. Creo que ya fueron sanados, pero si no, en el nombre de Jesús, ahora les declaro completa sanidad a sus cuerpos. Específicamente siento aquí bajo mi escápula derecha, alguien tiene algo ahí, tal vez es un hueso rotador, y ahora quiero que muevas el brazo. Está sanado en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? Estoy escuchando que el codo de alguien, no sé, no importa cuál sea el problema, pero si haces lo que Art dijo, comienza a moverlo y la molestia se desvanecerá, ya lo verás. Y también creo que Dios está sanando los dientes. Vi un diente de oro. Alguien está recibiendo un diente de oro. Un consejo que se quedará con nosotros. Dime. Sí, te digo que ministres con la autoridad que Jesús te ha dado. No le pidas a Dios que haga algo que te dijo que hicieras. La mayor parte, toda mi vida no vi resultados. Le estoy pidiendo a Dios que sane a la persona frente a mí. Cuando en Mateo 18 Jesús le ordenó a los 12, ustedes sanen a los enfermos. Lo que dice es una invitación de ser socio con Él y dejar que su amor se mueva a través de ti y haga lo que te comisionó a hacer. ¿Estás listo? Te quiero decir esto. Quiero que te vuelvas como un niño. Quiero que olvides lo que queda detrás y avances al supremo llamamiento que Dios tiene en tu vida. No es un accidente que hayas sido llamado al reino para un tiempo como este. Y es tiempo de que comiences a imponer manos en los enfermos y los veas recuperarse. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canal. Sedes donde las oraciones sean contestadas rápidamente. ¿Estás interesado? Hay una dimensión sobrenatural. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid
en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, muchos probablemente escucharon de Ken Henry. Él me comentó que grabó 60 discos de adoración. Y, lo que has hecho por 42 años. Tu pasión es que los creyentes entren a la presencia de Dios. Y quiero creer que es tu pasión también. Quieres estar en la presencia de Dios. Pero te llevaré al pasado. Has hecho esto por 42 años, pero a los 19 eras un atleta. Eras un músico de rock. Cosmetóloga por 42 años. Yo jugaba hockey, usaba el cabello largo, y al secarme el cabello una noche en su salón de belleza con la secadora, decidí leer el Tratado de las 4 Leyes Espirituales. Al leerlo lo tiré y algo me dijo, levántalo, y leí, Dios te ama. Hay una brecha. Recibe a Jesús, así que dije, Jesús, ni siquiera sé si eres real, pero te pido, ven a mi vida Y si te lo digo, del espejo del salón de belleza de mi mamá, él apareció y se paró frente a mí. Dijo, tú eres mi hijo, te amo, fui cambiado. No podía creer esta experiencia sobrenatural y es lo que quiere hacer por cualquiera que clame su nombre. Ahora, esto fue hace tanto tiempo, pero siempre hago esta pregunta. ¿Cómo se veía? Bueno, vestía una túnica blanca y tenía un cinturón dorado, cabello castaño, pero lo interesante es que me estaba hablando no con su boca, sino con sus ojos, y para mí fue tan extraño, porque no esperaba que eso pasara, pero fue como la cálida gracia de Dios abrazándome. Sentí que él en realidad no hizo eso, pero sentí como si me tomara en sus brazos y me sostuviera como un hijo. Fue hermoso. Ahora, cuando te llenaste del Espíritu y te dio una lengua de oración, bueno, un lindo bautista no fue suficiente. Tuviste uno bautista y otro católico. Oraron por ti. Viviste lo mejor de ambos mundos, pero por supuesto, probablemente tu conversión fue al mismo tiempo que la mía. Y los únicos que en realidad se movían en el Espíritu eran católicos carismáticos en ese tiempo. Así que oraron por ti. ¿Y cuál fue tu experiencia? Bueno, estuve en el centro Newman House en el campus de la Universidad de Missouri en San Luis y oré durante la misa por la gente que es de origen católico, por peticiones, oré por aquellos que buscan el don del Espíritu Santo, en especial hablar en lenguas, y se quedaron callados. Era una misa popular. Luego un bautista lleno del Espíritu llamado Steve y una joven llamada Maggie se acercaron después de la misa y dijeron, ¿eres tú quien pregunta por el Espíritu Santo? Y dije, sí, y dijeron, podemos orar y serás lleno del Espíritu. Comencé a quitarme la chaqueta, usaba una motocicleta por esos días y dijeron, debemos bajar al sótano. Y dije, grandioso, el Espíritu Santo está en el sótano y tú sabes cómo son esas historias. Y bajamos ahí, los escuché orar con sus lenguas de oración. Sid estaba tan sorprendido, pensé que eran estudiantes de intercambio o algo, por su oración, y luego Steve se inclinó y dijo, Kent, deja de escucharnos y mira al Señor. Y cuando lo hice, el Espíritu Santo me llenó, fue como un aceite fresco, aceite que vino a mí, comencé a orar en el Espíritu. ¿Sabes? ¿Te das cuenta cuando dijiste eso? Sentí la presencia de Dios. Yo imagino que algunos sintieron la presencia de Dios, pero cuando tú dijiste eso, solo bajó. Es real. Bueno, y luego ese aceite tibio y comencé a orar en el Espíritu, y eso era tan fluido que pensé, esto es asombroso. Y bueno, había una dama bautista llena del Espíritu y la llamé y ella dijo, Kent, las lenguas son lenguas de oración. Quiero recordar a los televidentes hoy, Sid, las lenguas son un lenguaje de oración cuando no sabes qué orar. Las he usado todos los días. Voy a la tienda, Sid, comprando mantequilla de maní y galletas en el pasillo de comida. No, en verdad, pero oro en el Espíritu y algunas personas me escuchan y creen que soy extranjero. Y lo soy. Este no es mi hogar. Estaremos con el Señor un día, ¿no es genial? Y en realidad quiero que las personas piensen en volver a encender su lenguaje de oración de nuevo. Después de un año de esa experiencia, te volviste un líder de alabanza. Asombroso. Y 5,000, escuchen esto, 5,000 jóvenes fueron salvados, llenos con el Espíritu, y es radical. Has tenido reuniones semanalmente, algo entre 1,500 a 2,000. ¿Qué dirías que fue lo que atrajo a esos jóvenes? Así que 74, 75 y 76, y por cierto, fui lleno con el Espíritu la noche de Pascua del 74.
84 en abril. Y fui líder de alabanza 2 meses después. Y 2 años y medio después de eso fue cuando esos chicos fueron salvados. Tuvimos 1500 cada sábado por la noche, desde las 7 a las 10:30. ¿Imaginas cuánto duraba? Y así era, Sid. Eran vientos del espíritu y olas de adoración. Fue irresistible porque Jesús así lo es. Los chicos, después de estar con sus novias, en pecado, en drogas y otras cosas, ellos entraron y fueron salvados y llenos del Espíritu, y fueron un poco más de 3 años que vimos que eso pasó. Y yo pienso que fue el viento del Espíritu Santo, ciertamente, solo transformando corazones. Y luego fueron las olas de adoración. Sabíamos de algún modo, Sid, el Señor dijo, voy a enseñarles sobre la adoración, y recuerdo que dirigía la adoración, era primero la guitarra y el piano segundo. Era el director y me giré y dije, ¡que la banda toque! Y bueno, comenzaron a tocar y dije, ¡ay, por Dios, espero que sea legal en la iglesia! ¿Entiendes? Y pensé, y luego descubrí la palabra samar. La 7ª palabra hebrea para alabar es tocar hacia su poder. Y así fue, Sid. Seguimos haciendo esto sábado tras sábado, y Había algo en la atmósfera. ¿Pudieron sentir la diferencia? Este es el punto importante, sobre todo. Cuando ves su presencia impartirse, la atmósfera cambia automáticamente y se vuelve transformador. No puedes seguir igual y estar en su presencia a ese nivel. Cuando volvamos. 1983, ¿qué dirías si esto te pasara a ti? 1983. Él descubre su futuro. Él estará adorando en la gloria. Fuera de mi silla, a la presencia de Dios, y no lo olvido, esto ha sucedido un par de veces, y al estar entrando en la presencia del Señor, Él me miraba y solo pensaba sobre lo impío que era, sobre lo que estaba mal con mi vida, en lo que aún debo trabajar, mi idiosincrasia, y el Señor me hablaba no con su boca, sino con sus ojos. Él dijo, eres tan buen hijo, tú brindas tanto gozo para mí. Y yo comencé a llorar, fue tan intenso, pensé que me desmayaría y dije, Señor, si sigues haciendo esto, yo me iba acercando más y más, Él sentado en el trono, y me encontré parado, me arrodillé cuando Él dijo, tú brindas gozo, y cuando estuve abajo, cuando estuve de rodillas frente al Señor, dije, ¿qué es lo que quieres? Una espada apareció en su mano, Sid, y me invistió para el ministerio. Ya estaba en el ministerio, por así decirlo, en lo natural. Pero Él, en cuanto la espada tocó mi hombro, yo sé que es sobrenatural. Vi personas levantándose de las camas en los hospitales y vi milagros sucediendo en todo el lugar y canté las canciones del cielo, canciones proféticas del Señor. Las personas eran sanadas y eso comenzó a pasar después de haber vivido eso. Por lo que hice en Integrity Music desde el 84 al 93. Así que piense en la fecha, 1983. Fue un año antes de que comenzara a viajar con o por Integrity. Y luego, cuando salí, pasé a otro nivel. ¿Puedes imaginarlo? El Señor mismo, una espada apareciendo en su mano. Él me invistió para el ministerio. Al recordarlo, me estremezco al pensar en ello. Me enseñó otro nivel de cómo impartir su presencia y poder, que tocar a las personas a un nivel más alto. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso? No solo es por poner tu mano y orar en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Es solo en esa atmósfera. De hecho, Dios te habló de cómo crear una atmósfera para que las personas estén en la presencia de Dios. Y Él dijo, combina adoración, oración y música. Explícame, ¿qué les pasa a las personas cuando están en ese ambiente? Bueno, es una palabra específica que el Señor me dio. Tenía alrededor de 28 años. Él dijo, Kent, enseña a mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, cómo combinar alabanza con oración y adoración con intercesión. Y luego comencé a pensar, mi esposa dijo, Kent, si te damos una guitarra o un piano, nos llevarás en adoración por 12 o 14 minutos y luego tienes material de oración o tema de oración, luego regresas 10 minutos después y guías la adoración como en un círculo de alabanza profunda en la intercesión regresando a la adoración. Y eso ayuda a las personas a encontrarlo. Pienso que la capacidad de atención se ha ido perdiendo, sí, recientemente, los últimos 10 o 20 años, pero cuando entras a la presencia causa que las personas, si se mantienen lo suficiente, recibirán respuestas que necesitan de Dios. Están contra circunstancias difíciles, hay techos artificiales, cosas demoníacas u opresión contra ellos. La presencia no conoce fronteras, es ilimitada. Gracias a Dios por la presencia del Señor, que se extenderá sobre las personas mientras permanezcan en ella. Es transformadora. Tú dices que adorar
no es un evento, sino un estilo de vida. Comenta sobre eso. Bueno, tú puedes hacer el domingo en la mañana tu servicio en la iglesia un evento. Eso no significa que estés adorando en la semana o leyendo la Biblia en la semana. Y pienso que muchas iglesias se han convertido en eventos cristianos o eventos de adoración. Así no funciona. Si tú adoras a diario, las cosas que haces a diario te vuelven muy bueno en ello, punto. Incluso el mundo sabe eso. Así que si entras en su presencia unos 15, 20 minutos, no pido unas 2 o 3 horas. La adoración es un estilo de vida. Ellos dijeron que te hace diferente del resto de otros adoradores. Número 1, hospedo la presencia de Dios. No soy tan inteligente, ni siquiera soy tan ungido. Pero cuando tú hospedas la presencia, la impartes, y luego al convertirlo en tu estilo de vida, como si no tengo que pararme a pensar qué haré en cada reunión donde me pidan que dirija la adoración. Siempre está ardiendo, siempre en el altar, el fuego siempre está ahí. ¿Qué pasaría si un estudiante viviera esa adoración? ¿Qué pasaría si un empresario viviera ese tipo de gloria? ¿Qué pasaría si una madre, una ama de casa tuviera ese tipo de gloria en ella? Entonces, tú descubres que cuando use esa palabra. Cuando tú albergas la presencia de Dios y tú a donde vayas, la presencia de Dios está irá. conmigo. Y bueno, hay algo sucediendo en este mundo. Aquellos que tienen hambre, aquellos que aprenden cómo adorar, ellos hospedan la presencia de Dios. Pero luego la gloria de Dios viene. Y puedes imaginar cuando estas dos colisionan. Bueno, y aquellos guiados por el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Escucha, si he orado por las personas en los aeropuertos, en los mostradores, las personas tienen necesidad. Soy portador de la presencia de Dios. No solo la prendo y apago en la noche o en la mañana cuando despierto. Y cuando estás ahí, en realidad impartes algo de la presencia de Dios, incluso a personas perdidas, porque yo nunca vi a alguien decir, no ores por mí. Si lo haces del modo correcto, las personas lo reciben. Y como la tienes, la gloria de la que hablas, puedes vivirla día tras día. Es por eso que cuando me preguntaste, ¿debe ser la adoración un estilo de vida? El libro de Hechos lo fue. No solo fue un evento. Cuando das un concierto o algo así. Cuando estás en casa, tú solo, ¿cómo es que adoras? Bueno, verás, nunca apago el interruptor. Constantemente estoy orando en el espíritu o estoy cantando. Canto suave durante el día. No encuentro una razón para apagarlo y pienso que algunas personas dicen estoy pasando por algo difícil y usan el CD ungido de adoración o la internet o lo que tengan. Quédense en la presencia de Dios todo el día tanto como puedan. Cuando volvamos voy a pedir a Kent que toque. Alístense para recibir. Volveremos. Ya volvemos a su programa. Es sobre... Tú dices que Jesús es la esencia de todo. Explica qué significa. Las personas deben poner a Jesús de nuevo en el centro de sus vidas, Sid. Muchas personas se han alejado por su historial en la iglesia o están demasiado ocupadas. Sacar acero del fuego, hay mucho sucediendo. Hay personas que nos ven ahora diciendo, muy bien, Dios ungió a Ken Henry para esto, pero no a mí. Yo soy un don nadie. ¿Qué les dirías? Ve a la cámara y dice. Yo tengo una escritura, 1 de Juan 2:27. Tú has recibido la unción del Santo. Comienza a operar en ella porque escuché eso hace años, pensé que no era bueno dirigiendo a adoración. Y las personas dijeron, bueno, hay algo diferente en ti. Recuerda, 1 de Juan 2:27, 20 y 27 dice que recibiste la misma unción para ejercer tu llamado cada día y orar por las personas y adorar a un nivel más alto. Así que vamos a buscar a Jesús. Quiero que ministres ahora mismo. No, nos cantarás. Eres asombroso en ese lugar. ¡Qué bien! Y yo sé que tú sabes que Él es asombroso. Pero tú ve al set musical ahora. Pero quiero decirte algo. Algunos no pueden cantar que Jesús es la esencia de todo porque no conocen a Jesús y tienen su propio conocimiento experiencial o ninguna y creen que lo conocen porque fueron a la iglesia desde que eran pequeños. Pero esto es lo que Jesús dijo en el griego original. Esta es la vida eterna, el que puedan tener conocimiento experiencial de mí. Quiero que digan esta oración lo mejor que puedan hacerlo.
Y Jesús está esperando por ti. Tú sabrás la diferencia, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Di esto en voz alta conmigo. Querido Dios, dilo en voz alta. Querido Dios, soy un pecador y me arrepiento. Yo creo que la sangre de Jesús ha limpiado. Algunos pueden sentirlo ahora. Ha limpiado. My guest, Todd Coconato, was a child actor in Hollywood. Is it as bad as it's portrayed to be? I would say in many ways it's worse. There's a lot of things, and I think a lot of these things are coming out. This I understand, because the same thing was going on with me. You were pulled into politics. I believe persecution is coming. You know, we're getting threats. I'm willing to stand. I know you are. But, you know, what hill are we going to die on? You had an angelic visitation. In that time, I had never had anything like this. But there was an angel that was right there at the end of my bed. It was so real. I felt the tangible presence of the Lord. The first thing that happens is you're paralyzed with fear. But then I knew that it was holy. It was of the Lord. When I felt that peace come upon me, say two things. I'm sorry, I have to stop you right here. Welcome, Holy Spirit. Go and flow. What did this angel look like? I know what angels look like by artists, etc. What did this real angel look like to you? Very large, I would say, as tall as the room could afford. We have about 8 foot, tall ceilings. It was the entirety of the room. Looked like a warrior. I could tell that it was an angel. I could tell just by the glory and the presence of the Lord. And, chiseled face, man, obviously. When you're in that moment, and it's like a shock. I mean, you're just trying to absorb everything that's happening. And so, this is what was going on. Was this the first time, or have you had this previous? In that time, I had never had anything like this. I was sleeping in bed with my daughter was a little baby at the time, and then my wife, and I felt something, and so I believe I was awake. I could have been sleeping, but it was so real. But there was an angel that was right there at the end of my bed. And, in the Bible, it says when you see an angel, you have an angelic visitation. The first thing that happens is you're paralyzed. This message, come out from among them, be consecrated. What does this mean? And what I believe as I prayed on this, Sid, extensively and sought the Lord's face, is that God is coming back for a church without spot nor wrinkle. He says a little leaven leavens the whole lump. And I believe that he's preparing his bride in this time. I think there's been a lot of shenanigans. I think we can all agree in the last 30 years in the church. And I believe right now the call, it's always been the call, but he wants us to consecrate ourselves. I believe he wants us to operate in holiness. He wants us to have a desire to live a righteous lifestyle. And so there were areas, there were alignments in my life. There were things that I didn't even realize that as I sought the Lord, he started peeling away layers and showing me different things. And I began a consecration process unlike anything I've ever walked through. I've interviewed you before. Yes, sir. I really can feel a tangible increase in the presence of God. This is all glory to God. This has nothing to do with me, but it's in obedience to answer this call, which I believe he's calling all of us to do in this hour, because Satan is the accuser of the brethren. So he's looking for an open door to accuse the saints. But as we consecrate ourselves, and I'm not saying we ever attain perfection, but our desire as a believer is to do our very best and to be like David, be a good repenter and have a heart for the Lord. And as we do this, the anointing has increased in our meetings. Everywhere we've gone, we've seen a tangible difference. There's something that's happened where, to the point where people have reached out and said, Todd, I don't know what's going on, but I sense something different in you. And I believe that's because as you go deeper in the Lord reveals himself. And, it's an expansion of the territory for his glory. This I understand, because the same thing was going on with me. You were pulled into politics. Yeah. And you started feeling uncomfortable on the inside. And not that it's wrong for a true believer to be involved in politics. They should, for the sake of their family and their nation and their city. However, it became too much emphasis. So
What did God show you about the main thing? There's a lot to this. So something can start off good. And I believe, like you said, we as believers need to occupy all mountains of influence. We need to be influencing. The culture is the downstream of the church. So, the reason why we're seeing a lot of the moral depravity and the things that we're seeing today is because we haven't addressed these areas. And I believe there's been a vacuum. And when there's a vacuum, wickedness comes in. So we do need to speak to the political mountain. It's very critical. And so I'm not saying that we shouldn't, but here's what happened. Something can start off good. Okay, and then what happens is it starts off like prophetic. You could give a lot of prophetic words that the Lord's giving you, but if you make too much of an emphasis on that and you get away from the leading of the Holy Spirit, there's something that started off good can be bad, and that's in any area. I can speak to deliverance that way. I can speak to anything. So with the political, it's the same. So what happened was, and I think you have experience in the same area too, is because I was as a pastor speaking politically, and because many pastors weren't, I started getting calls from all over the country, including from the administration at the time, saying, will you speak on these matters? So what happened was, talk shows and radio shows, and everybody was reaching out. And I believe it was effective, and the Lord was being glorified. But then I started getting into the swamp, Sid. And, I think flesh started coming in, and I got off of the main thing, like you said. And so one night, my wife and I, and this is after many, many appearances at state capitals and all different types of political rallies and, different prayer gatherings, again, fruitful. But what happened was my wife and I are sitting in bed one night, and the Holy Spirit spoke to her, and it resonated in my heart and to me as well in this conversation. And she said, honey, we're getting threats. The news media is coming after us about some of these stances, and I'm willing to stand. I know you are, but what hill are we going to die on? And when that was said, it just resonated in my heart, Sid, because what happens is, I believe there's a lot of persecution. Excuse me, would Yes, you sir. repeat the statement your wife said? It's so important, that statement. Please. Yes. She said, what hill are we going to die on? And we were having this conversation, and this is, I'm telling you, I'll never forget this moment, because I believe persecution is coming. We're already seeing an uptick of persecution around the world. Many of our brethren are being persecuted. But as this happens, I have no problem as a minister of the gospel. If they want to take me out for the gospel, I'm good with that. I've already been stabbed 9 times. That is a hill I'm willing to die on, Sid. I'm willing, if they're going to come after us, and they are to some extent, but I think we're going to see more of this in the future. But I don't want to die on the political hill. I don't want to die in the swampy hill for, being an apologist for a candidate or a political movement. My job as a believer, and I believe all of our job as a believer, is to stand for righteousness in this hour. And many of these matters, by the way, that they call political, like abortion or, the murder of the innocent, these are spiritual matters. But David's and Esther's that he's raising up now, but we're not going to die on the hill of politics. We're not going to die on the hill of anything carnal. We are going to stand in this hour for righteousness. We are going to be empowered and on fire for God. And I believe it's a buffer, Sid. I believe right now, even though there's many wicked plans, and there's many different agendas and many different things that could happen. But I believe that we are a buffer. The body of Christ, the church, the ecclesia is the buffer to these wicked plans. And they're trying to figure it out. They're trying to, what is it that's stopping these things? Why is it that, we're still here? What's happening? But I believe this is all part of God's plan for a great end time harvest of souls. Your life is fascinating. It should be a movie. I have an image of Hollywood from the movies. Yeah. Is it as bad as it's portrayed to be in real life? I would say in many ways it's worse, Sid. There's a lot of things, and I think a lot of these things are coming out. We can get into some of it, but we've seen, like with Harvey Weinstein, the NXIVM cult, all these things that have been revealed in the last few years. These are things that we've known for many, many years. The sexual perversion. Yes. And I think the Lord spared me of this because I got out of it at 17 years old, and some of my friends experienced some of these things. So I have close friends that experience these things. I know it to be real, and I know it to be true. How in the world did you become a child actor? Were you really gifted? And how would they even know you're gifted at a young age? I think it was a lot to do with my mom just meeting the right people that said, you need to get involved in being an actor. You're here in Los Angeles. We honestly didn't really know what we were doing. We had just come from Cincinnati, Ohio. I supposedly was told I had the look, Sid, whatever that means, the look. We got a really good agent and manager, and that's very important when you're in Hollywood. Our manager was somebody that was really, connected
connected to a lot of the studios and the bigwigs in Hollywood. And so that opened a lot of doors for me at a young age to get principal roles and roles on a lot of the shows at that time. But I believe the Lord was ordering our steps because I think we needed to know some of these things that were going on that we would later then speak about in the ministry. So God knows what he's doing. But at that time, I think we were quite innocent. We didn't really know what we were getting into. The mover and shaker in Jewish households is the mother. Is that true in Italian households too? Well, and my mom has the best of both worlds. So her father was Jewish and her mother was Italian. So I would say yes. And she definitely took the best of both of those. And so she has the chutzpah. She definitely did and still does till this day. She's a powerful woman of God. You must have really ate well. To have Italian and Jewish food all combined, that's better than Chinese food. Okay, you're hitting on something here, Sid, because that's true. And what it did is it spoiled me for Italian food and for Jewish food. For in the restaurants, we're very picky because my mom, she would take the time with the sauce. If you're Italian, you know what I mean. And the sauce was like a full day affair. Just making the right sauce, getting the meatballs right. So yes, she's a very good cook, and so was my grandparents. Your mom was a practicing Catholic, and one day her life was transformed. Yeah. She heard the audible voice of God. Yes. What happened? Yeah, my brother had croup pneumonia, and he was in the hospital, and it was looking like he could die. He had to be trached because he couldn't breathe. And so when she was in the car, there was no one else with her, and she felt a hand on her shoulder, and all of a sudden she heard an audible voice say, "I'm going to heal him." This was something that rocked her. She didn't quite know what just happened, but she knew that God was revealing himself to her. And what I believe this was, Sid, was the Lord was starting a healing ministry. It was starting at that time, and I believe he knew that we as a family would say yes to the call. And all glory to the Lord. This is all his doing. So they become pastors, and they drag you. I think I have the word right. That's they the right drag word. you to Honolulu, Hawaii, which didn't take a lot of dragging, for a pastors' convention. And you're in the middle of the convention, and you use the word chutzpah. How did you have the chutzpah to run out? I thought I was going to get struck by lightning. Here I am, a guy that's living in a very secular, very worldly lifestyle, and all of a sudden I'm in the middle of a very powerful movement, meeting with a bunch of pastors, and I felt the tangible presence of the Lord. And this is important because I started sweating. I didn't know what to do. The only thing I could think of is get out of this meeting, run. So I go outside to this Descanso garden. It was like a movie, Sid. I felt like a beam of light coming down on me. And at that moment, I got on my knees. I didn't really quite even know fully what I was doing, but I accepted the Lord Jesus into my heart. 2 years later, at age 21, this sounds like a movie, Todd, by the way. At age 21, you're stabbed 9 times, once in the heart. You die. But you're here. What happened? Well, this is quite a remarkable story. So for 2 years, I was in what I call limbo period. I would go to church, but I came out of Hollywood, remember? So I was totally a different type of person. That I was going to a very conservative church, and it was just like I was a fish out of water. After 2 years of being a Christian, I go back to my old friends because I hadn't made any friends, and the enemy was in my ear. And I said, well, what's it going to hurt? One day, I go back, and there's a man that I believe was on several drugs. He was out of his mind, and I open this door, and he has a kitchen knife in his hand, and he proceeds to stab me 9 times. One of them was in the heart. Now, this is a long story, I'll make it real short, but he picks me up because he realizes that he's going to be a murderer. He picks me up, he puts me into my vehicle, he takes me to the hospital, and on the way to the hospital, as you mentioned, I believe I died. I went in the presence of the Lord. It was a white presence, and I heard the audible voice of the Lord say, do you want to live or do you want to die? And I said, I want to live. He says, if you live, you got to be sold out for me, and you got to tell people that I'm real. When I said yes, and it's like an Isaiah chapter 6 moment, I saw the Lord seated on the throne. I was in the presence of the Lord. And what do you do at that time other than say, send me? Yes. I mean, of course, So I said yes. When I said yes, I woke up in the hospital. There was a police officer and there was a nurse. And the nurse looked at me and she said, you should not be alive. And the police officer said the same thing. A person had died that night that had gotten stabbed 2 times. I got stabbed
stabbed 9 times, and by the grace of God, he allowed me to live, and I believe for the purpose that we're talking about today. I want to go back to a statement you made because it grabs me so strong. And I think God wants to use it to grab people that are viewing right now. And the question was, what hill do you want to die on? And even a greater question than that, do you absolutely know in your heart that if you breathe your last breath, you will be present with the Lord? Do you know that? Yes. And if there's any question, I believe there's a presence of God on this broadcast that if you will repeat this prayer and mean it to the best of your ability, you will go to a place far better than here, only when you finish your destiny in your book of life. Repeat this prayer out loud. Mean it to the best of your ability. Dear God, thank you for sending Jesus. I ask Jesus to live inside of me. I thank you, Jesus, that your blood washes me clean and pure and righteous and holy in your sight. I thank you because of your blood. I have no past. I only have a wonderful future that is written in my book of life. I make you not just my Savior, but my Lord. In Jesus' name, amen. Todd, I want you to pray whatever the Holy Spirit is inspiring in you for our viewers. Thank you, Sid. I feel this strongly. There's a lot of folks that are watching. You may have been hurt in a church. You may have church hurt. There are reasons why the enemy, for whatever reason, got in there somehow. Something somebody said to you, something somebody did, and there's been an offense. There's been a hurt. And there's a lot of people online right now that are saying a lot of different things. And I believe the Lord is calling us as a body of Christ to get back to the main thing. We talked about it earlier. And so what I want to pray today is that there's a release and a healing. We have to heal. The hour is extremely late. I think it's the end of the end times. And not to be scared. That's a good thing. God has called us for this hour. And so we're a chosen generation for this. What an amazing and extraordinary time to be alive. But I want to pray right now for the hurt and the pain, anything that you've suffered or that you felt, to go away, and that we would serve an audience of one, because I come in agreement with that prayer that Sid just prayed. So let's just pray that. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, I just feel so strongly, Lord, that somebody is getting a healing right now of being hurt and wounded, something somebody said, something that happened to them, and that you are drawing near to them. You're calling them to a deeper walk in this hour. We want to die on the hill of righteousness. We want to die on the hill of your word, on truth, Lord God. It's the truth that sets the captive free. And in this hour, Lord, this is what we need. We got to be fired up, more on fire than ever before. And so I pray for this person that's watching right now, that the fire, the flames of revival would start in their heart right now. And they would be passionate, Lord. There's a message that you put in the hearts of many of these folks. There is a passion. There is something. And right now, I believe it's an activation. There is an activation moment that is happening. Something has happened. On my best day of preaching, I can't make you feel anything. The Spirit of God is moving right now. And so we just thank you, Lord. Thank you, Lord, that today is the first day of a new season, that they're walking into a promised land season, and there is an activation, and that hurt and those wounds are now being healed in the name of Jesus, because you are the healer. And so we just thank you for fresh fire, fresh anointing, and a season of depth. We're going to die on the hill of righteousness in Jesus' name. As you were praying, I heard